psicóloga, trabaja con el equipo de salto de México y tiene una larguísima experiencia en llevar a deportistas en distintas especialidades, especialmente en la hípica. Ahora ella nos contará también y vamos a escucharla cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias por permitirme este foro para poder expresar lo que yo vengo trabajando hace varios años. Pues los caballos han sido una parte importante de mi mundo espiritual y hoy tengo la fortuna de tener la posibilidad de trabajar con jinetes importantes en mi país, siendo parte de este equipo. Y bueno, pues esto es una parte de lo que yo hago. Yo tengo un programa integral que se llama Psicología del Desempeño, enfocado en la mayoría de los casos ecuestres. Y dentro de ese programa tengo una metodología también creada por mí que se llama Embodiment Ecuestre, que es para desarrollar la conciencia del cuerpo, para hacer la conexión de la mente y el cuerpo. Y hoy les voy a platicar exactamente acerca de esto, ¿no? De la conexión. Y si son tan amables de pasar la presentación para empezar con la ponencia. Y mientras se pone la ponencia, bueno, les puedo ir contando un poco la trayectoria. He estado trabajando con muchos jinetes mexicanos hace más de 10 años, con muchos de ellos. Hoy mi país está obviamente evocado a mejorar el deporte ecuestre en nuestro país, entonces esta parte psicológica ha sido una parte elemental como parte de todo un equipo multidisciplinario que un jinete y un deportista pues requiere para poder alcanzar los objetivos que se plantean, ¿no? Entonces mi trabajo está enfocado a mejorar el desempeño y bueno, pues es parte de mucho trabajo que se requiere mentalmente porque es un deporte completo, pues como sabemos, porque se requiere de una serie de trabajo con variables psicológicas, mentales, corporales para poder hacer el binomio y esto es un trabajo intenso donde se va pasando por diferentes fases para poder llegar a ir mejorando, cambiando los hábitos de pensamiento, controlando el estrés. Todo mi trabajo está enfocado de lleno a poder usar el estrés a nuestro favor, porque el estrés es uno de los grandes enemigos del desempeño y grandes enemigos de nuestras pocas capacidades que podemos tener cuando nosotros estamos bajo situaciones de mucho estrés. Tatiana, Sí. esa experiencia que tú has estado teniendo, ahora mismo ponemos la presentación tuya, esa experiencia que tú estás teniendo en México, ¿cree que es exportable a España o a otros países? Por supuesto que es exportable a cualquier país, ¿no? Definitivamente, digamos que es un trabajo, como digo, largo. Hoy también con la tecnología pues tenemos la facilidad de trabajar en línea. Yo tengo muchos jinetes y además es un deporte que en alto rendimiento están todo el tiempo fuera del país, están en giras en Europa, en giras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy la tecnología nos permite poder trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que tenemos el día de hoy. Cuerpo-mente, esa integración. Mientras les puedo ir platicando, mientras ponen la presentación, Sí. un poco acerca de lo que es el embodiment. Esta es una metodología para reconectar y entrenar la mente y el cuerpo para alcanzar un mayor control de sí mismos. Esto es importante entender. ¿Por qué es importante? Porque entre más el jinete esté conectado con su cuerpo y más esté conectada la mente con su cuerpo, va a ser mucho más fácil que se pueda hacer esta conexión con el caballo, ¿no? Entonces, este es un elemento importante a lo largo de mi trayectoria de trabajo, que he hecho un trabajo muy importante a nivel mental de hacer cambios de hábitos de pensamientos, como dije, ¿no? De controlar ciertas variables psicológicas como la motivación, la confianza, la atención, ¿no? Trabajar mucho con el tema de las funciones ejecutivas, trabajar mucho para que entiendan cuáles son los procesos de estrés que son bien importantes y bien diferentes en cada persona, porque como sabemos, esto depende de la percepción y la percepción tiene que ver con estos lentes que cada quien se pone para ver
la demanda o la tarea, y entonces esto tiene un impacto directo a nivel neurológico y hormonal que nos genera reacciones que nos quitan las capacidades que tenemos de manera natural, ¿no? Cuando un jinete está bajo circunstancias normales, de tranquilidad, naturales, usa todos sus recursos para poder hacer su deporte de la manera más eficiente, disfrutando, y cuando estos recursos empiezan a fallar por el estrés, entonces se pierden estas capacidades y acaba siendo pues muy frustrante para el deportista, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, lo que yo he visto es también que hay un impacto muy importante en el cuerpo, que el cuerpo es la expresión del deportista, del jinete arriba del caballo, y que el cuerpo es el medio de comunicación entre lo que se requiere y el caballo. Entonces, pues es un trabajo que he estado realizando para poder ayudar al jinete a desarrollar esta conciencia y poder mejorar su desempeño de una manera integral. Entonces, podemos empezar con la presentación si quieren. Yolístico es mi empresa, estamos dedicados a mejorar el desempeño. No sé si la tengo que mover yo o la mueven ustedes. Hola, hola. A la que sigue, por favor. Ok, entonces, la charla de hoy se llama La comprensión de la conexión mente-cuerpo para la eficacia del binomio. Y hay que entender que todo esto es un proceso de conciencia. Al tomar conciencia de lo que se está haciendo, se aprende a hacer lo que se quiere hacer. Entonces, la base, el enfoque de Yolístico, de mi empresa, es ayudar a los deportistas a mantenerse aquí y ahora, porque es donde están pasando las cosas y es donde se requiere la atención. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos esta visión integral, entonces yo tengo que ver a la persona, al jinete, desde todos estos campos, desde el cuerpo físico, de la mente, de las emociones, de esta parte social y, por supuesto, de su parte espiritual. La que sigue. Les explicaba esto del embodiment, está centrado en la recuperación del poder corporal, la presencia y la conexión de la mente, ¿no? ¿Qué es esto de la recuperación del poder personal, del poder corporal? Es que de verdad seas capaz de usar tu cuerpo como lo necesitas usar en el momento que lo necesitas usar. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que hablar primero de las necesidades primordiales del jinete. Estos son muy generales. Obviamente, los conocimientos y entrenamiento ecuestre, ¿no? Técnicamente, dependiendo de cada deporte, acorde a los objetivos perseguidos de cada quien. La condición física es importante porque cuando una persona se cansa, empieza a perder capacidades cognitivas también. Entonces, también depende de la demanda, acorde a la demanda. La corporalidad, que es esta conciencia corporal, y este conocimiento y uso adecuado del cuerpo, ¿no? Esto es bien importante. El control emocional, una gestión correcta de las emociones en todo momento, el uso correcto de estas capacidades cognitivas, el manejo adecuado del estrés para usarlo como eustrés, que es el estrés positivo, y eliminar y saber controlar el distrés, que es el estrés negativo. La que sigue, por favor. Y hay que ver también las necesidades del caballo, porque también esto es una parte obviamente elemental, ¿no? Los conocimientos, no, ahí está. La recepción de códigos correctos, esto significa que él sea capaz de recibir los mensajes adecuados del jinete sobre lo que se espera de él. También requiere de una condición física. Esta conexión, que es la posibilidad de hacer saber sus necesidades y que sean comprendidas, ¿no? Hay una comunicación que ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ella. Y entonces el caballo está mandando mensajes continuamente y el jinete tiene que estar alerta y presto a poder escucharlos. Obviamente esta parte del entrenamiento técnico a través de una planificación de las necesidades a entrenar para avanzar sobre los objetivos que cada caballo requiere. El balance, que es muy importante, mantener el correcto equilibrio según las necesidades de cada deporte, no pesar, no estorbar, sino que el jinete de verdad ayude con su propio balance.
Y los cuidados generales como la alimentación, suplementos, servicios médicos, el afecto, que es una parte muy importante en este contacto afectivo y amoroso con el jinete caballo, los descansos también que son importantes, la protección y todo lo que está alrededor del cuidado del caballo. La que sigue, por favor. Entonces, esta comunicación que se debe de dar del binomio se da a través de esta retroalimentación. El jinete manda un mensaje, a partir de lo que está recibiendo, lo decodifica el caballo a través de los mensajes de la pierna, la mano, la boca, la voz, todos estos elementos en donde hay una retroalimentación del caballo hacia el jinete y el jinete tiene que saber si realmente esta situación se está logrando, ¿no? Si con estas ayudas el jinete puede estar consiguiendo lo que quiere, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de esta sensibilización que se requiere del jinete para poder tener esta comunicación abierta sin bloqueos y se dé de manera natural esta retroalimentación, porque siempre estamos hablando de que esta relación es segundo por segundo, medio segundo por milésimas de segundo. Entonces, es muy importante. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar qué es la conexión. Nuestro cuerpo y mente están conectados, ¿no? De forma natural. Nada pasa a uno sin que el otro resienta alguna consecuencia. Hay una conexión, aunque nosotros no nos demos cuenta, y ese es el problema, ¿no? Perdemos la capacidad de hacer conciencia de esa conexión y por lo tanto de sacar al máximo provecho de todas las áreas de nuestro ser, de nuestra forma de vivir y de lo que queremos. La que sigue, por favor. Entonces es importante esta conciencia corporal porque solo es posible a través de un cuerpo que se siente, que mueve y se expresa. Esta es la conexión conmigo y la conexión con el otro, ¿no? Entonces, además, sentir también es un proceso cognitivo superior. El cuerpo es un objeto intencional, es un objeto que busca algo, es un objeto que expresa todo el tiempo. La que sigue, por favor. Entonces vamos a hablar de estos puntos importantes que impactan al cuerpo y a la mente. La que sigue. Y obviamente todo está correlacionado, no hay nada que podamos sacar, ¿no? Como dividir en partes. Las emociones, los procesos cognitivos, todo este tema del sistema perceptual que es la percepción, que son los lentes con los que vemos a nuestro caballo, la vida, nuestra situación, toda esta situación sensoperceptiva que tiene que ver con sentirnos, sensopercibirnos y toda esta situación propioceptiva que es poder saber dónde está mi cuerpo, cómo está en el espacio, ¿no? Entonces estas capacidades que se desarrollan desde la infancia a veces no se desarrollan o se interrumpen o se frenan y perdemos mucho a estas capacidades de todo este sistema perceptual. El awareness, que para mí es un factor importante, es el darse cuenta, es el desarrollo de conciencia para poder tomar conciencia y darte cuenta de todo lo que está ocurriendo en el momento presente. El balance, tanto personal como del caballo, que son elementos importantes para que la situación fluya y haya una monta orgánica en lugar de estarte peleando a través de un desbalance en tu cuerpo que le genera un desbalance a tu caballo. Las conductas motrices, que son todas estas gestos que fuimos aprendiendo desde la infancia y hay un montón de conductas motrices que son las que mandan todas estas señales al caballo, todas las variables psicológicas que ahorita hablaremos un poco más de ellas y el nivel de energía que a mí se me hace súper importante, también me he topado muchísimo con estos cambios de niveles de energía y hay veces que el jinete se tiene que activar para llegar a esa zona del flow que es muy importante o bajar para poder llegar. Entonces, el cansancio ya, ¿no? Las fases de las competencias se someten en mucho cansancio y entonces hay que aprender a distinguir los estados energéticos de la persona y del jinete. La que sigue. ¿Por qué se da esta desconexión, no? Este proceso de la experiencia de sentir, nos desaprendimos sentir, quitamos la atención, desconectamos mucho nuestra conciencia de todas estas partes que nos suceden. Y nuestra experiencia física siempre está relacionada con experiencias mentales y emocionales.
Entonces perdimos la capacidad de darnos cuenta, de saber qué sentimos, qué nos pasa, qué queremos, qué necesitamos. Y en esa situación y en esa circunstancia difícilmente podemos hacer conexión con el caballo. La que sigue, por favor. De manera que resulte mucho más gratificante, mucho más vivido. ¿Y por qué perdemos esta desconexión? Por sobreestimulación. Hoy tenemos un montón de distractores y estímulos que nos sacan. Uno de los más fuertes en este momento pues son los celulares, las pantallas, por bloqueos emocionales o traumas, por una educación pobre emocional. Realmente no tenemos esta educación emocional que nos enseñe a gestionar correctamente nuestras emociones, más bien nos enseña a bloquearlas y a dejar de sentir. Culturalmente también hay mucho mensaje acerca de una vida externa, de una vida afuera, de una vida superficial, y eso hace también que nos vayamos desconectando de nosotros mismos. Y por supuesto esta falta de una educación sensoperceptiva, de una educación física también, que pueda ayudar a desarrollarnos todas nuestras capacidades de movimiento, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces hay un montón de variables que están en juego, que son coyunturas para que esto suceda. Vamos a revisar rápidamente algunas. La que sigue, por favor. Obviamente las tensiones, cada vez que hay estrés y no son muy conscientes los jinetes, los deportistas en general, cuando están tensando el cuerpo, el estrés genera estos cambios fisiológicos y muchas veces no son conscientes. Esto manda mensajes erróneos porque hablando de esta comunicación, el estado emocional y físico y psicológico del jinete va obviamente a mandarle un mensaje al caballo, ya sabemos, los caballos tienen un órgano sensorial muy sensible, entonces cualquier situación de miedo, desconfianza, estrés, el caballo lo va a resentir y esto va a mandar un mensaje que yo no estoy siendo consciente y esto va a afectar obviamente el desempeño también del caballo. Las distracciones, por supuesto, poner atención a estímulos no relevantes que nos desconectan lo que ocurre aquí y ahora. Es muy común que estoy en el presente o en el futuro y en el pasado. Esto me estresa y no estoy en el presente y tengo que aprender a saber dónde tengo que poner la atención. Los impulsos, que son estas conductas impulsadas por emociones inconscientes que aparecen de manera reactiva en los momentos menos indicados. Estos son aprendizajes que dan formas de reaccionar repentinamente y lo veo muy constantemente en una situación cuando se tiene un error en la pista, cuando el caballo se tropieza, luego salen estos impulsos que son inconscientes como una reacción automática sobre la sobrevivencia. Obviamente las emociones que generan comunicación no verbal a través del cuerpo, todas las emociones se expresan a través del cuerpo sin darnos cuenta, aunque no nos demos cuenta. Y estas conductas motrices y generan estas conductas motrices no deseadas. ¿La que sigue, por favor? El sistema perceptual, que ya hablamos de esto también, ¿no? Como necesitamos reencontrar nuevamente y reconectar con estas capacidades sensoriales. La velocidad de reacción, que es algo que también veo muy comúnmente, donde hay un desfase entre lo que tengo que hacer y el tiempo de respuesta de mi cuerpo para que lo haga. Debe existir una congruencia entre la necesidad inmediata del ambiente y la velocidad para reaccionar en el momento preciso. Las conductas motrices, que se requiere conciencia para saber distinguir si la conducta motriz es la correcta, y además se requiere conciencia mental y corporal para imprimir un nuevo aprendizaje, ¿no? Este tema de las neurociencias es muy interesante, cómo se genera una nueva conducta motriz. El balance, perder el control del cuerpo afecta al balance del jinete y cambia el balance del caballo. La que sigue, por favor. El distrés, como ya dijimos hace rato, este sentimiento de tensión que genera muchos conflictos en las conductas y comportamiento del jinete, además obviamente que manda este mensaje y estresa al caballo. Todas estas áreas psicológicas que regulan las conductas humanas a través de pensamientos, sentimientos y conductas que generamos consciente o inconscientemente.
Y estas dos partes son importantes, el esquema corporal y la imagen corporal, que es esta representación mental de nuestro propio cuerpo, los movimientos, las limitaciones, y la imagen corporal, que es esto que yo, cómo me veo a mí mismo, ¿no? Y para terminar, bueno, tenemos esta como gráfica de cómo a partir de las creencias y nuestra percepción a la demanda, obviamente generamos pensamientos negativos que generan estrés, que generan emociones y las emociones automáticamente generan conductas. Entonces, pues este es un trabajo que se tiene que hacer y que la conexión del cuerpo con la mente ayuda para que se pueda resolver esta situación. Entonces, bueno, pues estos son en términos generales. Si quieren pasar la que sigue, esta es en el lado positivo de hacer un pensamiento positivo para poder activar emociones positivas y que sean unas conductas. Además, estamos hablando de las hormonas, ¿no? De felicidad, de poder tener dopamina, que disfruten, que gocen el momento y el placer de poder estar en su deporte, gozando junto con su caballo porque están viviendo el momento presente totalmente completos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, porque si quieres expresar de una manera, no te sale, ¿no? Porque yo puedo querer algo y no lo estoy consiguiendo. Y este es el tema, ¿no? Las conductas motrices de los deportistas son la expresión de su deporte y a veces no estamos expresando como yo quisiera expresarme. Ok. Esto ya hablamos de ella, si quieres pasarla para no entretenerme más. Y solamente por último, la que sigue, este proceso de conciencia no lo voy a explicar, pero es importante porque desarrollar este proceso de darse cuenta y de conciencia pasa por diferentes pasos que hay que ir llevando a la persona a conectar poco a poco con esta desconexión y estas capacidades que fuimos perdiendo en el tiempo. Y bueno, pues espero que esta información les sea útil y relevante. Esto es un trabajo que pues obviamente es integral, ¿no? Que tenemos que trabajar desarrollando estas capacidades mentales al mismo tiempo que las corporales y la gestión emocional. Y bueno, pues estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo contestar. Muchísimas gracias. Pasamos las preguntas al público, si hay preguntas del chat. Ahora mismo no tenemos preguntas del chat. Sí tengo que decir que tenemos una incidencia de 343 personas viéndonos. No es lo mismo que esta mañana. De todas formas, muy interesante. Mi gratitud porque creo que temas como los que se están tratando son muy interesantes. Se está valorando a nivel online. Estoy detectando que hay mucho... La comunidad latinoamericana es muy activa específicamente en los portales no en Vimeo, sino en el otro portal que tenemos abierto. Y ahora mismo, aún no teniendo preguntas, agradecer que se nos tengan en cuenta. Muchas gracias, Francis. Yo quería, sí, María Luisa, le pueden pasar el micrófono, pero mientras que le pasan el micrófono a María Luisa, yo quería decir o resaltar una cosa de esta intervención tan completa que ha hecho Tatiana Tomasi. ¿Ha estado hablando de equitación esta señora? ¿Ha estado hablando del deporte o del deportista que practica equitación? Todo el tiempo. Y no ha hablado de rienda interior, ni de impulsión, ni de incurvación, pero ha estado hablando del deporte de la equitación. ¿Y qué cantidad de cosas ha dicho? Tan importante. Creo que es un detalle de mucha lucidez. Tatiana, te estamos muy agradecidos. María Luisa, cuando tú quieras. Bueno, precisamente lo que acabas de decirme, ¿no? Es lo que yo estaba pensando, porque algún ejemplo directo que podamos, con el que tú expliques qué supone esa conexión entre mente y cuerpo, tanto en la vida cotidiana como en el deporte. ¿Has oído, Tatiana? Sí. Pues mira, digamos que cuando trabajo yo con los jinetes arriba del caballo, que tengo un entrenamiento mental sobre el caballo específico para generar esta sensibilidad, ¿no? Esta conexión en donde ellos aprendan a sentir los movimientos, por ejemplo, del caballo en su propio cuerpo, ¿no? Que sean conscientes cómo se siente que ponga una pata, que ponga la mano, ¿no? Para que de verdad la mente esté conectada, ¿no? Un ejemplo que puedo poner es, yo les pongo un ejercicio de contar
las pisadas, ¿no? Y que cuenten cuando pone la pata justamente en el piso. Y entonces, para la mente es muy fácil ponerse a contar, pero empiezan a desfasarse simplemente porque no están contando de verdad el contacto de la pata o el movimiento del caballo en su cadera, sino están contando mentalmente y entonces creen que están conectados, pero no están conectados con la experiencia de la realidad. Entonces, eso es como un buen ejemplo en donde ellos empiezan a darse cuenta inclusive que su mente acaba siendo más lenta de la necesidad que tiene el caballo de una ayuda específica en un momento determinado, ¿no? O sea, el jinete debe de estar siempre muy alerta porque está arriba de un ser vivo que también hace lo que él considera que necesita hacer, y entonces el jinete tiene que estar muy conectado y alerta a todas estas llamados del caballo, ¿no? Entonces, un distractor, por ejemplo, tú puedes estar pensando en otra cosa cuando tu cuerpo está accionando cosas o dejando de accionar. Es muy común que ellos se dan cuenta que sueltan la rienda y pierden el contacto y entonces el caballo frena, se para, pero tampoco son conscientes que eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, aprender a poner la atención en donde tenga que ponerla para poder aprender a usar el cuerpo de la manera que más se requiere eficaz y eficientemente en el momento que realmente sucede, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo en donde el jinete tiene que estar entrenando de tomar conciencia y hacer las cosas más conectado, ¿no? Porque muchos de ellos estaban acostumbrados a subirse al caballo y estar pensando en el trabajo, en la escuela, en otras cosas, pero poca conexión realmente con el caballo. Entonces, digamos que ese es el aprendizaje, ¿no? Que ellos puedan sentir y estar conectados y saber en qué momento su cuerpo reacciona. Este tema de los impulsos ha sido interesante porque todos estos impulsos son inconscientes y todos estos impulsos tienen una conducta motriz, ¿no? O sea, un impulso es, yo aprendí a jalar la rienda porque aprendí ese impulso cuando era chico con una situación de sobrevivencia, porque así aprendí con mi caballo y eso va a ser lo que se va a repetir. Y entonces ellos tienen que hacer conciencia que ese impulso está instalado y lo tienen que desinstalar para ser conscientes y no dejar que esto ocurra. Entonces hay que ver la conducta matriz y ser muy conscientes de esto para frenar esta situación. Muchas gracias. ¿Hacemos una pregunta desde el chat? Ahora no te oigo yo, ¿eh? ¿Me escucharéis a mí? Es una pregunta que viene Sí, del ya. chat, la haría Alejandra, ¿vale? Y dice así, una pregunta para Tatiana. Se habló de los estímulos que distraen del aquí y el ahora. En varias oportunidades me he encontrado montada de una manera más efectiva, más conectada con el caballo, cuando no estoy pensando tanto en lo que hago, cuando me relajo y cuando permito que el cuerpo responda automáticamente. Me parece que varias veces existe un exceso de atención que puede ser contraproducente. ¿Qué piensas de esto? Y te lo agradece Alejandra, ¿vale? Esa sería la reflexión, pregunta. Sí, con mucho gusto. Sí, de eso se trata, ¿no? Llegar a ese estado, porque es un estado de estar pensando, haciendo y sintiendo lo que se está haciendo. Eso es estar en el presente. No tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Pero para desarrollar y regresar a esta conexión, se tiene que regresar la atención. La mente tiene que estar con el cuerpo conectada para que el cuerpo pueda estar conectado con el caballo. Después sucede de una manera natural nuevamente porque es restablecer esta conexión. Cuando un jinete lo logra de manera natural, pues es fantástico porque está conectado con él y con su caballo y está sintiendo y no tiene que estar pensando. Estos aprendizajes automáticos son los que nosotros necesitamos para estar arriba de un caballo, porque es una monta por intuición. Nosotros aprendemos y no estamos pensando en lo que vamos a hacer. El problema es cuando esta conexión no me alcanza para lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando un deporte puede ser como el salto de obstáculo, que tiene que ser muy rápido y entonces un distractor me puede sacar de conexión, ¿no? Pero sí, la idea obviamente es llegar a ese estado en donde no tienes que pensar, sino simplemente la mente es una compañera que está generando y tu cuerpo está haciendo automáticamente lo que sabe hacer. Muchas gracias Tatiana. Muchas gracias por tu tiempo, por tu comprensión y por tus conocimientos. Muy agradecido.